Sin duda creo que este es el coche más americano que hace Skoda, y Skoda ya sabéis que no es una marca americana, pero fijaros en este enorme Skoda Kodiaq, y es enorme, y cuando digo grande es que es muy grande. Tenemos un SUV que puede ser de hasta 7 plazas, pero podemos perder esas 7 plazas a cambio de esto, que es híbrido enchufable, donde irían las otras 2 plazas en el maletero. Equiparíamos una batería que nos permitiría hacer unos 80 o 90 kilómetros en modo 100% eléctrico en este pedazo de coche. Así que si quieres viajar, quieres ir cómodo y quieres llevar a mucha gente, este Kodiaq es tuyo. Pero quédate porque te lo voy a enseñar entero. Vamos. Vamos a empezar con el diseño exterior de este Kodiaq. Este Skoda Kodiaq, por supuesto, destaca en su diseño por sus enormes dimensiones. Pero vamos a empezar por la parrilla, por la parte frontal. Tenemos esta parrilla de Skoda muy típica, muy bonita, le sienta genial. Además tenemos toda esta línea por aquí interior iluminada. Tenemos el logo también de Skoda aquí muy en grande, con unas líneas muy marcadas en todo el capó que también le dan bastante robustez al diseño. Y vamos a hablar también de sus faros. Tenemos unos faros Skoda Crystal Lightning que están divididos en su diseño en 2 partes. Tenemos también, estos faros son matriciales, que para iluminar de noche vamos a tener las largas puestas permanentemente y sin deslumbrar a nadie. Vamos a alumbrar muchísimo y se va a ver genial. Un punto muy importante para la seguridad. Si miramos por aquí, tenemos aquí en medio de la calandra una camarita, que esta camarita nos va a ayudar a tener pues la cámara del aparcamiento, tanto delantera como la trasera, y las laterales, para tener la ayuda de las cámaras 360 para aparcar este monstruo de coche. Nos va a venir genial. Llantaca de 20 pulgadas que tenemos en esta unidad, y son unas llantas aero, es decir, estas partes de aquí son de plástico y de hecho se le podrían incluso quitar para dejar más a la vista la parte interior de la llanta, es decir, la pinza de freno y el disco. Pero si lo mantenemos vamos a mejorar un poquito la aerodinámica del coche, y esto va a hacer que tengamos unos kilómetros extra y bajemos un poquito el consumo también. Y en la vista lateral es donde más me gusta a mí este coche, porque parece que estamos ante un yate. Si os fijáis, vamos a ir de adelante a atrás, tenemos por aquí la tapa del punto de carga, que ya la habéis visto al principio. Todos los pasos de rueda los tenemos en plástico negro, esto es muy típico de los SUV. También en esta unidad equipamos las barras de techo para poder equiparle arriba un cofre, unos portaesquís, unos portabicis arriba, lo que queráis. Y si os fijáis por aquí, pues tenemos esta sensación de como de techo flotante en la parte trasera, que hace como una especie de caída coupé en el diseño, pero que realmente pues esto no es un coupé. Vamos a seguir manteniendo todo el almacenamiento en el maletero, que es una de las partes fuertes de este Skoda. Y la trasera del Kodiaq, donde destaca, es por supuesto en su firma lumínica. Tenemos aquí atrás estas luces que se han renovado hace poquito y realmente le sientan increíble a la parte trasera, junto con esta caída del techo que tenemos en la parte trasera, por no denominarle alerón. Y aquí atrás tenemos algunas informaciones que nos podrían venir bien. Por ejemplo, todo el logo de Skoda, pues ya no hay logo, simplemente tenemos el nombre. Aquí tendríamos el nombre del modelo, y si nos vamos a la otra parte tendríamos IV. Esto significaría que estamos ante el vehículo enchufable, es decir, la versión híbrida enchufable del Skoda Kodiaq. Cuando pasamos al interior del Kodiaq, lo primero que nos llama la atención, fíjate en este marrón que tenemos en el interior. Tenemos todo forrado de este marroncito, de este cuero marrón, que desde luego le sienta fenomenal a este coche. Incluso fíjate que por aquí, por la parte del salpicadero, fíjate aquí que, ojo, por cierto, tendríamos otra guantera superior, aparte de la típica que tendríamos aquí abajo con nuestra maldita baliza, por cierto, importante tenerla a mano en estos tiempos que corren. Y desde luego aquí se respira muchísima calidad, tenemos unos muy buenos ajustes, toquemos donde toquemos, todo esto de plástico blandito, esta moldura de aquí abajo con iluminación ambiental personalizable, que es bastante interesante también. Toda la puerta se siente de una muy buena calidad, también con plástico blandito por aquí, un muy buen espacio para guardar objetos, tanto en la puerta como por aquí. Fíjate toda esta persiana que se abre para poder dejar aquí bebidas, para dejar 2 móviles cargando, más cosas aquí arriba. En definitiva, es un coche que nada más montarte te entran ganas de hacerte un road trip, un viaje muy largo, porque aquí te encantaría estar montado durante horas. Cuando arrancamos este Kodiaq no vamos a escuchar nada, porque por supuesto va a arrancar siempre en modo eléctrico, siempre que tengamos batería. El asiento se nos va a ajustar a nuestro sitio, al que tengamos nosotros preestablecido, y vamos a hablar de algunas cositas de lo que estamos viendo aquí. Fíjate en este volante, que ya lo hemos visto en muchos modelos de Skoda, lo tenemos perforado por los laterales por arriba, así que sería de piel lisa y sería multifunción para la música,
música, para cambiar algunos aspectos. Por ejemplo, aquí en el Head-Up Display, perdón, en el Virtual Cockpit, vamos a poder alternar aquí y ver pues algunas cositas. Vamos a poder cambiar el mapa, vamos a ver los diales para ver la velocidad, para ver el mapa, que es muy importante, y por supuesto los consumos, de los cuales te hablaré un poco más adelante. También tenemos un Head-Up Display, que es con lo que me confundía antes. Vamos a tener un cuadro virtual proyectado en el cristal que también nos muestra información adicional. Y por aquí venimos con la joya de la corona, la pantalla que tenemos aquí, que sería la de multimedia, la pantalla en la que vamos a poder utilizar el mapa, tanto el que viene integrado con nuestro coche como el Apple CarPlay y el Android Auto que tengamos, y también por supuesto vamos a tener acceso a todo lo demás, es decir, por aquí tendríamos todas las ayudas a la conducción, los modos de conducción, también podríamos ver el modo de propulsión, podríamos elegir entre modo 100% eléctrico o el modo híbrido, es decir, el coche va a ir alternando si va a gastar gasolina o electricidad o ambas. Y algo también súper importante que tenemos aquí en este coche sería el sistema de sonido premium firmado por Canton, que aquí suena espectacular. En este habitáculo, que es igual de grande que mi casa, aquí suena muy bien. Si continuamos bajando por aquí, lo que nos encontramos sería un botón para encender y apagar el sistema multimedia. Nos dejaría aquí este relojito, que por cierto también lo podríamos cambiar o dejar incluso el logo de Skoda aquí. Tenemos dos aireadores, que fíjate que premium se sienten estos aireadores con esta pestañita para poder cerrar y abrir el flujo de aire, para abrir y cerrar las puertas. El warning lo tenemos por aquí, y aquí viene algo bastante interesante, que serían los diales del climatizador. Para el copiloto tendríamos uno personalizado perfectamente disponible para él, y que si le damos clic vamos a poder toquetear también el tema del asiento calefactable, todo en un mismo botón. Pero el interesante es este de aquí en medio, que podemos cambiar entre el zoom para el mapa, podríamos darle aquí al volumen del aire, como ellos lo denominan, aunque a mí me gusta pues, potencia del ventilador, ¿no? Le llamaría yo. Si le volvemos a dar, fíjate, porque ahora sería para el volumen, y si le volvemos a dar tendríamos aquí los modos de conducción mucho más a la mano, que podríamos distinguir entre individual, el modo Sport, un modo normal que es el que se activa cada vez que arrancamos el coche por defecto, mi favorito, el modo Comfort, que es más blandito de suspensión todavía y más suave de acelerador, y el modo Eco, que va a priorizar siempre el modo 100% eléctrico. Esto es muy interesante porque gracias a este modo Eco vamos a poder hacer unos consumos muy buenos. Pero no acaba aquí todo esto. Tenemos por aquí dos USBs de tipo C con carga rápida, muy importante para los viajes, para tener siempre energía en nuestros móviles. Si abrimos por aquí, tenemos una repisa en la que dejar cositas. Skoda nos ha puesto aquí este cubito de aquí, que esto parecería, pues no sé, quizá un perfume, pero no, es simplemente una cosita simple y clever para poder limpiar la pantalla del coche, y se coloca aquí en su hueco. También tendríamos dos puntos de carga inalámbricos para dejar nuestros dispositivos cargando una vez más, y por aquí más almacenamiento, dos portabebidas que se pueden multiplicar por 2 y tener 4 bebidas aquí puestas en este coche. Si queremos más almacenamiento aún, fíjate en esta guantera, que también es bastante profunda, y aquí podríamos dejar más cosas aún. Al fin y al cabo este es un coche enorme con mucho almacenamiento. Y otra cosa que seguro que os va a encantar de esta guantera, y es que podemos regular en altura este reposabrazos, porque si quieres viajar más cómodo aún, pues fíjate, porque aquí ya vas a ir sentado como si estuvieses en un trono. Y en la puerta fíjate lo que tenemos. Este hueco de aquí no está por casualidad, es que viene de serie con un paraguas firmado por Skoda, y que lo vamos a tener aquí en la mano para cuando salgas del coche y empiece a llover, tenerlo siempre a la mano. Muy simple y clever por parte de Skoda. En la puerta, pues fíjate lo que te contaba de estos buenos acabados con la iluminación ambiental también por la puerta, y fíjate lo bien que entra nuestra botella de 1,5 litros de Solán de Cabras aquí, sobradamente. Y ya vamos a hablar del asiento. Fíjate en qué maravilla de asiento, que nos recoge bastante bien por los laterales. No llega a ser un asiento muy deportivo, pero sí que es comodísimo. Tendríamos 3 memorias para poder tener 3 personas configuradas en este coche, y con todas las configuraciones, con todos los ajustes eléctricos que te puedas imaginar. Y también la parte de adelante se puede estirar para ir aún más cómodo, prácticamente tumbado mientras viajas. Y vamos a ver la parte de atrás, los asientos traseros del Kodiaq. Aquí es donde realmente está lo bueno. Tenemos un habitáculo increíblemente grande. Fíjate en el espacio que me sobra por aquí, que de verdad rebosa espacio. Puedo estirar las piernas, puedo echarme hacia atrás. Es una auténtica gozada viajar en este coche. Cositas que tenemos de confort. Fíjate en esta lucecita que es táctil, se enciende y se apaga simplemente con tocarla. Tenemos asideros, que esto se está perdiendo ya, y muchas marcas ya ni lo ponen, con ganchitos para dejar aquí un traje, una camisa, un vestido, y que no se te arrugue en tu trayecto. Por aquí huequitos para dejar cosas,
revistas, mucho espacio, mucho almacenamiento. También tenemos almacenamiento en la puerta, y hablando de la puerta, hemos mantenido prácticamente todas las calidades que tendríamos en la puerta delantera, simplemente de que arriba nos han puesto plástico duro en vez de blando, pero al final te cuenta que aquí es donde van a estar los niños que lo ensucian todo. Por supuesto, no podíamos faltar aquí el reposabrazos, un muy buen reposabrazos con 3 huecos para dejar incluso bebidas, espectacular. Y ojo, porque tenemos mucho espacio aquí. Si queremos restar un poquito de espacio, tenemos aquí abajo una palanca y podemos tirar hacia adelante, y fíjate cómo me vengo yo hacia adelante y aún así mantengo bastante bien el espacio en esta parte. Yo mido 1,75, tengo el asiento configurado a mi altura y aún así, echando el asiento hacia adelante al máximo, aquí sigo pudiendo viajar muy cómodamente. Pero vamos a ver realmente la plaza más sufrida, que sería la plaza central. ¿Qué tal? Vamos a poner esto hacia atrás, lo vamos a poner al máximo, y aquí tenemos un pequeño túnel de transmisión que tampoco es demasiado grande. Yo creo que es un tamaño estándar, pero como el coche es tan grande, no lo parece. Tendríamos aquí una plaza pues que evidentemente está un poquito más elevada, el mullido es más duro tanto en la parte del culo como en la espalda, y en el túnel de transmisión nos obligaría a tener las piernas separadas. Para compensar eso tenemos aquí 2 aireadores con climatizador independiente a las plazas delanteras, y por aquí tendríamos 2 USB de tipo C y una toma de mechero de 12 voltios para poder enchufar cualquier tipo de cosa o inflar los colchones de la playa. Por supuesto, no se me podía olvidar, tenemos en esta unidad techo solar. Es un extra, pero es un extra que sin duda merece la pena. Nos entra muchísima luz en este habitáculo y ya son las 5:30 de la tarde, no he comido, pero es que aún, ojo, porque seguimos teniendo luz, que hoy es un día súper nublado y aquí mantenemos un montón de luminosidad. En verano me dirás, ¿qué calor va a hacer en verano? No te preocupes, porque aquí le damos a este botoncito y se nos va a cerrar la cristalera gigante que tenemos en el techo para que mantengamos el fresquito con el climatizador aquí dentro en este Kodiaq. Pues una vez más, el espacio que tenemos en la parte de atrás de este Kodiaq es absurdo. Tenemos muchísimo hueco, fíjate, somos 3 ocupantes. Aquí no vamos a tener problema con el espacio en ningún momento. Y hablando de sillita de bebé, fíjate lo bien que entra, tanto para adelante como para atrás. Nos sobra espacio, pero por donde mires. Y lo más importante, ¿cuántos bebés puedes llevar en este coche? Pues podrías llevar 3. Tenemos Isofix aquí, en esta otra plaza y en la plaza del copiloto, para llevar 3 sillitas con sus anclajes Isofix, todo en regla. Sin duda, si pudiésemos alquilar el maletero del Skoda Kodiaq en Fotocasa, pues seguramente aquí nos cobrarían unos 3.000 euros al mes, sin duda, si este coche estuviese en el centro. Fíjate en qué barbaridad de maletero. Tenemos un montón de cositas muy simple y clever al estilo Skoda. Fíjate que tenemos por aquí esto, que sería una estructura con un velcro. Imagínate que quieres tener algo aquí sujeto, pues haces así, ala, y con el velcro esto ya no se mueve. Pero lo voy a quitar porque esto de aquí que estáis viendo es simplemente una alfombrilla de goma que es reversible, es decir, la podemos poner tanto para un lado con la moqueta como para el otro con la goma. Perfecto para dejar todo tipo de cosas, de guarrerías llenas de barro, dejar lo que quieras aquí y que te dé exactamente igual, porque esto con un manguerazo se queda limpio. Y me encantaría aprenderme las medidas de memoria, pero voy a tener que tirar de móvil, porque tenemos, tal cual lo estamos viendo así, 510 litros de almacenamiento tal cual, así lo estamos viendo con estas formas, que tendríamos aquí huecos a los laterales para almacenar aún más cosas que no vayan tambaleándose por ahí. Y ojo, porque este Kodiaq también tiene opción de 7 plazas, aquí podríamos meter otros 2 asientos un poco más orientados a niños, porque son plazas más recortadas, pero si tuviésemos las 7 plazas desplegadas, tendríamos 270 litros de maletero, que tampoco está nada mal, quizá un poco falto para un fin de semana, pero tendríamos 7 plazas. Si abatimos los asientos, que ojo, se abaten directamente desde aquí, tirando desde estos tiradores que tenemos en los laterales, tal cual lo estamos viendo ahora mismo, tendríamos 1.800 litros de almacenamiento perfectos para hacerte un camping, pues una mudanza, echarte una siesta o alquilarlo en el centro de Madrid una vez más y sacarle un rendimiento. Cosas que me gustan de este Skoda Kodiaq, por supuestísimo su maletero. Fijaos qué desorden tenemos aquí, pero es que podemos seguir tirando cosas y aquí no veis problema. Tenemos almacenamiento prácticamente ilimitado, aquí cabe de todo. También, por supuesto, me encanta el espacio, aquí te cabe de todo y vas a ir súper cómodo. Otra cosa que me encanta de este Skoda Kodiaq y son los consumos. Esto en realidad debería de ir en el no me gusta, porque un coche tan grande que consuma tan poco me parece increíble. Así que esto del consumo es también un 10, pero en parte a que es el híbrido enchufable. Y no me gusta quizá que es muy grande. Para entrar en algún parking a lo mejor puedes vértelas y deseártelas, pero es que por eso te lo compras, ¿no? Si no te comprarías, no sé, un Elroq. Y por supuesto, estas grandísimas dimensiones también significan un gran peso, y el peso al final a la hora de acelerar, frenar y mover el coche se nota.
Ya sé que esto no es un coche deportivo, pero cuando intentamos hacer un tramo un poquito más ligero con él, hay que admitir de que este coche es un barco, pero se compensa con la comodidad que tenemos aquí dentro. Pues en este Skoda Kodiaq tenemos el siguiente motor, ya lo conocemos, lo tenemos en muchísimos modelos, este es el 1500 TSI del grupo Volkswagen, al que le han sumado esa de allí, que sería la parte eléctrica. Tendríamos una potencia combinada entre las dos tecnologías, la gasolina turboalimentada y la eléctrica, de 204 caballos, que desde luego para mover esta mole te sobra. Oye, y fijaros, tenemos hidráulicos aquí para sujetar el capó. El capó no vamos a tener que estar sujetándolo con la típica varilla que vamos a tener que poner aquí. Así que esto es un punto muy a favor para Skoda. Y otra cosa muy interesante es que tenemos por aquí esto que es para rellenar el líquido del limpiaparabrisas, pero cuando lo abrimos se nos forma este embudito para tenerlo mucho más fácil a la hora de rellenarlo. Así que muy bien por Skoda y muy simple y clever. Pues ya estamos a los mandos del Skoda Kodiaq, este subfamiliar espectacular, pero antes de contarte todas las cositas de conducción, te recuerdo, suscríbete aquí a Motor22 para estar siempre al día, para ver todos los vídeos el primero y por supuesto para no perderte nada. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la conducción. Estamos haciendo un pequeño tramo de carretera de montaña, estamos bajando un pequeño puerto de montaña y aquí pues vamos a notar de que esto es un coche súper cómodo, que sí que está 100% orientado al confort, a la comodidad, a hacer largos viajes con la familia, con sus 7 maravillosas plazas que tenemos en este Skoda Kodiaq. Y aquí sí que sí vamos a notar que tenemos una suspensión que está muy filtrada, que es muy blandita, perfecta para esto que os comento, que es hacer viajes largos y que es donde más partido le vamos a poder sacar a este coche. No tenemos un coche con un aspecto deportivo ni por fuera, ni por dentro, ni por donde lo mires. Tenemos un coche hecho por y para el confort. Incluso poniendo su modo de confort vamos a aumentar aún más sus capacidades de tranquilidad, de comodidad. Un coche muy buen aislado, tenemos lunas dobles para mejorar aún más el aislamiento acústico, y cuando funcionamos en modo 100% eléctrico vamos en una especie de alfombra voladora en la cual vamos a estar aislados de todo el mundo y no vamos a escuchar prácticamente nada. Para viajar es un verdadero 10. Y aquí por ejemplo cuando cogemos un resalte de la carretera, pues es un coche que lo hemos pasado a 30 km por hora y no hemos notado prácticamente nada, porque está muy bien hecha la suspensión, muy orientada al confort, no me cansaré de repetirlo. Y cuando entramos en ciudad, pues sí que a pesar de tener un coche de unas dimensiones pues un poquito más grandes de lo que puede ser cualquier otro coche, se sigue notando un coche bastante ágil. Tenemos este par instantáneo del motor eléctrico que nos va a ayudar muchísimo a salir en los semáforos, para hacer incorporaciones. Es un coche que nos va a ayudar muchísimo esta mecánica a movernos gracias a esto que os comento, que es el par instantáneo del motor eléctrico, que siempre va a estar una parte de la energía, aunque tengamos la batería al 0%, una pequeña parte siempre va a estar disponible para nosotros. Y aquí en ciudad pues sí que es un coche que se nota que es bastante fácil de maniobrar con él. Tenemos un volante que está muy filtrado, una dirección muy filtradita también, y hecha pues una vez más para el confort. Es un coche 100% orientado a la tranquilidad, a la conducción cómoda, y cuando le ponemos aquí una vez más el modo confort, pues vamos a aumentar más aún en ciudad también pues el confort. Otro Baden que hemos pasado a 35 km por hora de estos resaltos grandes de paso de peatones, y desde luego que se siente bastante suave. Cuando cogemos una curva un poquito más rápido de la cuenta, pues la carrocería sí que barquea un poquito, pero es que es completamente normal. Estamos moviendo un coche de 2 toneladas en una rotonda, que al final pues esto en algún momento se tiene que notar. Y en cuanto a tacto de freno, que en los híbridos enchufables sí que suele ser esto un problema, no porque frene mal, sino porque los fabricantes tienen que saber hacer bien el freno, porque tienen que alternar entre el freno mecánico, las pastillas de freno de toda la vida, y tienen que alternar también con el freno del motor eléctrico para recuperar la energía en cada frenada, y aquí lo han hecho realmente bien. Este freno viene heredado de muchísimos otros modelos del grupo Volkswagen y ya sabíamos que este freno no fallaba y que funcionaba súper suave. Si probáis otros modelos eléctricos o híbridos enchufables de otros fabricantes, vais a notar que Volkswagen está en el número 1.
Y ahora te voy a hablar del consumo real de este Skoda Kodiaq, el consumo real de este coche que parece diésel, pero realmente es un híbrido enchufable. Si te fijas por aquí por la pantalla, vas a ver un consumo de 3,1 litros a los 100. Y vas a decirme, pero ¿este qué consumo es? Si es que no hay ningún coche que pueda consumir tan poco. Aunque algún cuñado en los comentarios seguro que dirá que su coche diésel de hace 25 años consume lo mismo, o menos. Pero aquí tenemos este consumo tan bajo porque realmente estamos utilizando muchísimo la batería, porque tengo cargador en casa, lo enchufo siempre y siempre voy en modo 100% eléctrico, excepto algunas veces en las que ya hacen más kilómetros de lo que la batería nos puede dar y vamos a hacer un poquito de consumo en modo de gasolina. Igualmente, si haces un viaje largo, ¿cuánto nos va a consumir este coche en un viaje desde Madrid hasta Valencia? Pues hay que admitir que aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que vamos a salir en modo eléctrico y prácticamente el 30 o el 40% del viaje lo vamos a hacer en modo eléctrico, es decir, lo vamos a hacer a batería. Y este consumo pues va a ser cero durante todo el momento en el que esté la batería encendida y funcionando, alimentando el motor. Así que vamos a lograr unos consumos cuando nos vamos de viaje largo de alrededor de 6 litros a los 100. Es un consumo espectacular para un coche de estas dimensiones y al final que es un coche que tiene 204 caballos, que es una potencia más que suficiente para mover las casi 2 toneladas que pesa el Skoda Kodiaq. Pero si no te ha convencido el Skoda Kodiaq, que ya vemos aquí que lo tenemos desde 39.150 euros, pues vamos a ver otra posible competencia que tendría este coche en el mercado. Y vamos a empezar por su hermano prácticamente mellizo, el Volkswagen Tayron. Fíjate porque es un coche con unas dimensiones bastante similares y que también, por supuesto, tiene unas motorizaciones, al ser del mismo grupo, bastante parecidas, así que lo tendríamos desde 41.500 euros y es una opción a tener en cuenta. Y otro competidor sería el Renault Space o Renault Space, como le suelen decir también, que también lo tendríamos con opciones híbridas y híbridas enchufables, al igual que el Skoda Kodiaq. Y por supuesto mantendríamos las 7 plazas, un coche súper familiar y que desde luego tiene un poquito de menos rollo sub, por si acaso es lo que estás buscando. También es otra opción a tener bastante en cuenta. Ahora vamos a ver el configurador del Skoda Kodiaq. Vamos a configurar una unidad exactamente igual a la nuestra. Vamos a empezar por los acabados, que tendríamos el Selection, que sería el entrada de gama, el Plus, que es el nuestro, tendríamos un Sportline con un rollito un poquito más deportivo, y el RS, que lo tendríamos con 285 caballos, si no me equivoco, y con este look bastante más radical. Nosotros nos vamos a quedar con el Plus, que ya vemos que tendríamos este interior lounge, que es el que nosotros tenemos actualmente. Le damos a siguiente y aquí vamos a elegir ya los colores. Nuestra pintura era esta, la Smoky Diamond Plata metalizado por 755 euros. Ya vemos que todos los colores excepto este azul tendrían un coste de 755 euros y este gris steel de 505. El azul este sería el que viene de serie a coste cero y desde luego creo que no le sienta nada mal al Kodiaq, pero nosotros nos quedamos con este gris metalizado, que también es muy bonito. Aquí vamos a hablar de llantas. Las llantas que vienen de serie con este acabado serían estas llantas de 19 pulgadas, que tampoco son nada mala opción, pero nosotros equipamos estas de 20, que son acabado Rila Aero, que mejoran un poquito la aerodinámica para aprovechar un poquito más la autonomía que nos ofrece este Kodiaq. Eso sí, con un sobrecoste de 610 euros. El interior, nosotros por supuesto hemos elegido este interior Sweet Cognac, que desde luego el cuero marrón le sienta increíble a este Kodiaq, pero si no te gusta del todo no te preocupes porque tendríamos este que sería el Lounge, que es el que viene de serie, y solo nos ahorraríamos 165 euros si no equipamos el Sweet Cognac, así que nosotros lo vamos a dejar porque me parece espectacular y además es el que lleva nuestra unidad. Vamos ahora a lo interesante, a los motores, a las motorizaciones que le podemos equipar a este Skoda Kodiaq. Aquí tendríamos bastante gama de motores y desde luego la principal que nos aparece a mí me parece también interesante, aunque sí que vamos a ver aquí unos consumos seguro que mucho más altos. Tendríamos un 1.5 TSI micro híbrido, es decir, diríamos que es un coche con etiqueta eco, que al final es híbrido, pero realmente es solo para que nos den la etiqueta, porque aquí este motor micro híbrido no va a poder hacer mucho más que asistir en algunas ocasiones al motor de gasolina. ¿Ganaríamos etiqueta eco? Sí, pero perderíamos bastante dinero en cuanto a consumos. Vámonos ahora a hablar del motor diésel, que es una opción bastante interesante también para este Kodiaq. Ya sabemos que es un coche bastante grande, bastante rutero, con un look bastante viajante, así que desde luego sería una buena opción el motor 2.0 TDI, pero desde luego hay que tener en cuenta que tendríamos una etiqueta C y no una etiqueta 0, como si tendríamos en este acabado de aquí, que sería el nuestro, este híbrido enchufable. Mantendríamos el 1.5 TSI que tendríamos aquí en el primer motor del que te he hablado, pero tendríamos el motor eléctrico aparte
para poder asistirnos. Tendríamos aquí 204 caballos que son más que suficientes para mover esta mole, este pedazo de coche, este Skoda Kodiaq, así que nosotros vamos a elegir este motor que es el nuestro. Y luego también tendríamos otro 2.0 TDI diésel, pero con 193 caballos en vez de 150. Desde luego que nos hacen falta más de 200 caballos para mover este coche con soltura. Equipamiento, estos son los paquetes que equipa nuestro Kodiaq. Tendríamos el paquete Simply Clever, que ya sabes que son estos accesorios que nos equipa Skoda para hacernos la vida un poquito más fácil. El paquete visibilidad, que nos incluye, aparte de la parrilla iluminada, los faros matriciales que funcionan realmente bien. El paquete dinámico, que tendríamos las amortiguaciones dinámicas que se van ajustando dependiendo del firme y dependiendo del modo de conducción que queramos elegir, para hacerla más cómoda o un poquito más rígida. El paquete confort, por supuesto, también lo tenemos añadido, que sería los altavoces Canton y el ajuste del asiento eléctrico para la parte delantera de este Kodiaq. También tendríamos el apoyo lumbar con ajuste neumático en los dos asientos. Luego, en cuanto a seguridad, tendríamos el paquete tecnología, que nos incluye la regulación automática de la distancia, es decir, el control de crucero adaptativo, la cámara 360 y algunas otras opciones, también como por ejemplo el head-up display. En cuanto a confort y multimedia, podríamos equiparle parabrisas climático de confort, es decir, que el parabrisas sería calefactado. Aquí nos vuelven a aparecer los acabados interiores, el techo panorámico corredizo por 1.260 euros. Me parece un precio bastante acertado, porque en otras marcas se suelen pasar demasiado con el precio. Y aquí pues ya simplemente podríamos añadir los airbags, que por ejemplo ya nos vienen incluidos, la red divisoria que no la equipaban. Por aquí nos vuelven a aparecer algunas llantas, el enganche de remolque pivotante por 1.025 euros también lo podríamos añadir, y algunas otras llantas y más accesorios que nos pone Skoda, como por ejemplo algunos portaesquís, la caja para el techo para llevar el equipaje o la bandeja de plástico para el maletero. El precio final de nuestro Kodiaq, el que nosotros hemos estado probando, es de 62.805 euros para este coche familiar, que incluso puede llegar a ser de 7 plazas en opción. Recuerda que con la mecánica híbrida enchufable perderíamos bastante espacio en las plazas traseras, por lo tanto aquí no vamos a poder equipar las 7 plazas. Y para ir cerrando este vídeo, el Skoda Kodiaq sin duda es uno de los mejores coches familiares que puede haber en el mercado, sin duda alguna. Los SUVs han sustituido por completo a los monovolúmenes tradicionales que conocíamos hace unos años, y ahora llegan pues en forma de SUV familiares como este coche, que tiene unas grandes dimensiones, un muy buen almacenamiento por todos lados, un buen espacio para todo, y además que con su motorización híbrida enchufable vamos a lograr unos consumos pues como en los diésel de hace tiempo, aunque ya sabes que también lo tenemos en motorizaciones diésel, gasolina, es decir, tenemos una muy buena gama de motorizaciones, que también es importante para que tú decidas cuál te vas a comprar. Así que déjamelo por los comentarios, ¿qué motorización elegirías para este Kodiaq? ¿Lo elegirías híbrido enchufable? Ya sabes que híbrido enchufable significa perder las otras 2 plazas y sería solamente un 5 plazas y no un 7 plazas. Así que te estaré leyendo por los comentarios. Recuerda suscribirte aquí a Motor 22 para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del motor, para ver los últimos modelos, y yo te lo agradeceré infinitamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!